Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Rompiendo Cadenas, el podcast que abre las puertas al fascinante mundo de la educación y la libertad. Yo soy Mario y en cada episodio nos sumergiremos en las historias personales y los intereses de los estudiantes y profesionales en el campo de la educación desde sus puntos de vista. Esperamos que este espacio pueda ser un lugar donde coincidir todos aquellos que nos gusta aprender y estudiar desde la psique humana, sus hábitos, sobre el cómo enfrentarnos al vivir en sociedad y por qué que seremos liberales pero no antisociales. En este episodio nos acompaña Alberto Garín, así que donde quiera que estés te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Esto es Rompiendo Cadenas. Comencemos. Bueno, en este capítulo, que la verdad yo no me lo esperaba, pero vamos a ir un poco ahí a improvisar, tenemos como he dicho ahora mismito, Alberto Garín, que para mí, supongo que para mucha gente no necesita mucha presentación, pero siempre hay alguien por ahí despistadillo. Así que, don Alberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar y a ver si nos puedes decir quién eres y a qué te dedicas. Pues muchas gracias por tu invitación, Mario. Mi nombre, como acabas de decir, es Alberto Garín. Yo me licencié en Historia del Arte y Arqueología hace muchos años en la Universidad de París I, Panteón La Sorbona, y luego saqué un doctorado en Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. Estoy dando clases en la universidad desde 1998 y en concreto en la Francisco Marroquín de Guatemala, aunque tuve un pequeño paréntesis en el que regresé por unos años a España y di clases también en la Europea de Madrid. Actualmente sigo trabajando en la Francisco Marroquín. Soy de los profesores más antiguos de esa universidad, porque los que estaban se han ido jubilando, y esto hace que me pongo esa medalla de antigüedad en la enseñanza de estos principios liberales que tanto defendemos desde la Marro. Hoy dirijo el programa de doctorado como un paraguas administrativo de todos los doctorados posibles de todas las unidades académicas. Es decir, yo no dirijo las tesis. Lo que hago es llevar la coordinación administrativa de cualquier doctorado de cualquier unidad académica. Uh-huh. ¿Y sigues en la UFM de Guatemala o estás en la de Madrid o estás un poco en las dos? Estoy en la UFM. Da igual en general, ¿no? Da igual si el estudiante viene de Madrid, de Guatemala, de Panamá o de cualquier otro lugar, es la UFM. Genial. Y bueno, ¿cómo ha sido un poco todos estos años en el sentido, cómo fue cuando tú llegaste, cuando tú empezaste un poco a dar clases, a enfrentarte a esto de la educación, cómo la veías? ¿Empezaste directamente en Guatemala, en la UFM de Guatemala? Sí, en realidad yo siempre quise ser profesor. Ajá. Desde la primaria le daba clases a mis compañeros. Ah, mira. Porque había una cosa que siempre me ha obsesionado. Todos hemos tenido buenos profesores a lo largo de nuestra carrera académica, que tristemente era la minoría. Gentes que realmente les apetecía estar seguros de que tú aprendías con ellos. Y he tenido muchos profesores que, a pesar de poner todo el empeño en el mundo, pues no aprendías con ellos. Entonces mi obsesión siempre ha sido cómo conseguir que el estudiante, aquel que le interesa, pueda aprender contigo. El punto de partida es que cuando nos enfrentamos a los alumnos de la clase, no necesariamente todos tienen por qué tener interés en tu curso. Claro. Y ese es el primer elemento a tener en cuenta. Digamos que hay una primera negociación en la que tienes que entender quiénes son los que están allí porque les apetece esa asignatura, quiénes están porque inevitablemente tienen que aprobarla y quiénes directamente van a hacer el mínimo esfuerzo y probablemente suspenderán porque realmente están muy lejos de sus intereses lo que tú le das. Eso no te hace peor profesor, el hecho de que no todos aprueben contigo. Creo que una parte de ser profesor implica entender los intereses de tus estudiantes y tratar de amoldarte a los intereses de cada uno de sus estudiantes. Uh-huh. ¿Y cómo ha ido cambiando a lo mejor tu metodología? O sea, a lo mejor al principio cuando llegaste a las clases tenías un enfoque y ya con el tiempo has ido viendo que, no iba bien. ¿Has encontrado como una metodología con el tiempo que digas esto es lo que más me conviene? ¿O hay que ir un poco a improvisar cada clase? Porque entiendo que dar a bastantes alumnos es un poco complicado a veces, ¿no? Supongo. Pues mira, la clave está en saber qué es lo que tú como profesor consideras que el alumno tiene que saber
en esencia de la materia que le estás dando. Ujú. Y eso significa que la clave de toda buena clase no es tanto el contenido como la evaluación. Es decir, Mm, al final, ¿qué les voy a preguntar en ese examen final que considero que tienen que conocer para que yo quiera aprobarles la asignatura? De claro. modo que yo siempre me he planteado las asignaturas desde el final. ¿Qué les voy a preguntar en ese examen final? Ah, ¿Cuáles son las respuestas que espero encontrar en ese examen final? Y entonces el curso está orientado a, muchachos, este es el conocimiento esencial que tenéis que conocer. A partir de ahí, si sabéis más, mejor para vosotros. Si encontramos respuestas alternativas que nos enriquezcan a todos, mejor para todos. Pero la clave es la evaluación, porque solemos cometer el error de considerar que la clave es los contenidos. mm. En realidad, los contenidos son infinitos. Sí, Pero, claro. ¿qué es lo que tú como profesor realmente consideras que el estudiante tiene que conocer al menos para que creas que es apto de pasar tu curso? Es Entonces, cuando yo, metodología autoescuela, digamos. Que tú en la autoescuela al final estudias para probar, para eso es. sacarte carnet, no es para otra cosa. Entonces, cuando yo hago los programas de los cursos, tengo el calendario. Ahora mismo, esta semana, tengo que comenzar uno de los cursos que doy, una cosa de metodología de investigación. Tengo el calendario, son tantos días, vale. Ujú. El último día habrá una prueba y a partir de ahí voy poniendo desde el último día hacia atrás, qué es lo que voy a ir pidiendo cada semana, considerando que eso les va a permitir adquirir los conocimientos que yo pienso que son necesarios para superar la materia. Y cuando ya Ujú. tengo toda la lista de actividades, entonces ya puedo empezar a ponerle todo lo demás. Ujú. Pero es fundamental que, y siempre lo he considerado, el buen profesor es el que evalúa, es el que se lee los exámenes, el que hace comentarios en cada uno de los exámenes, el que después, si hace falta, se sienta con cada estudiante a explicarle por qué ha podido equivocarse o por qué ha podido estar especialmente acertado. Pero la enseñanza gira sobre todo en torno a la evaluación y no solo a impartir contenidos. Entonces, si la mayor parte del tiempo que dedicas es a evaluar más que impartir contenidos, creo que termina por ser más satisfactorio para ti como profesor y para el alumno como alguien que está tratando de aprender el resultado del curso. Mm. Y eres un profesor de los que están muy encima de los estudiantes, es decir, está, digamos, todo el rato como buscando un poco, pues, lanzando preguntas, buscando ejercicios, cosas así, o eres más de tengo que dar esto y tengo que estar una hora hablando. O Pues sea, no, lo que hago, como te digo, es la lista de actividades. mm, Trato de que haya una actividad evaluable en cada clase. Entonces, si durante el trimestre o el semestre yo tengo, pongamos, 10 clases, va a mm, haber 10 actividades a evaluar. Cada clase vamos a tener que hacer algo que va a ser evaluado. mm, Desde que comencé en la Marro en el año 98, en aquella ocasión la Facultad de Arquitectura y el decano de la época, Neto Porras, tuvo a bien darme toda la libertad del mundo para que lo hiciera. Por lo general, si estamos hablando de las formas de calificar en Guatemala, sería sobre 100 puntos, si estamos hablando de España, sería sobre 10 puntos. mm. Mi idea es ofrecer una cantidad tal de tareas que si tú sacaras todas las tareas de forma perfecta, en lugar de obtener un 10, obtendrías un 12. Con Ah, eso, con eso te doy una ventaja inicial. Elige las tareas que quieras hacer para sacar un 10. ujú, Claro, habrá quien quiera hacer todas pretendiendo llegar al 12, pero quito la presión de, claro, si me falta una tarea, si llego tarde, si no he querido estudiar ese día, claro, si he tenido un problema. Entonces, no te preocupes. Yo de partida, el primer día te doy 2 puntos extras. De modo que ya digo, si fuera todo perfecto, podrías llegar a sacar un 12. ujú, Entonces, con ese colchón ya transmite la sensación al estudiante que yo no estoy aquí para hacerte perder la asignatura, para pillarte, para demostrar que eres un inútil. No, no, no. Yo estoy aquí para facilitarte el aprendizaje. Y a partir de ahí, ya digo, ¿qué puede ocurrir? Imagínate, si la aprobada es un 5, eso quiere decir que a lo mejor a mitad de curso, el estudiante acumulando notas, puesto que hay una tarea cada semana, podría haber aprobado el claro, curso. ¿Vale? Pues si ya has aprobado el curso y te quieres marchar, me parece perfecto. O sea, si a final de curso has aprobado también con un 5, significa que has mm, adquirido la mitad de los contenidos y los puedes adquirir en 10 semanas o 5 semanas. Lo que no voy a hacer es forzarte, por eso te decía al principio, entender los intereses del estudiante. ujú, ¿Hay estudiantes que a mitad de curso llegan al 5 y dejan de asistir con regularidad a clase o de hacer tareas? Sí. Y hay estudiantes cuando llegan al 5 siguen peleando porque quieren llegar al 10. Y yo como profesor tengo que entender que hay diferentes intereses. claro. ¿Y te frustra eso alguna vez o al final con el tiempo has logrado de, bueno, No, es lo no, que hay? ¿Alguna vez que alguien que ves que tiene potencial y dices, joder, este es bueno?
pero No, mira, no me me, ha llegado al no, no 5 me y... frustra. Es más, tengo un antiguo estudiante mío que ahora es seguidor en mis canales de YouTube y con quien hablo mucho, que para mí siempre ha sido un referente porque, no voy a dar su nombre, porque cuando yo le tuve de estudiante universitario en arquitectura, era un muchacho de 18 20 años, enamoradizo, que su principal interés era una compañera suya de clase. Yo lo Aquí puedo no nos entender. ha pasado eso, ¿eh? Eso es. Ojo. Entonces, yo lo puedo entender perfectamente y puedo entender que ese chico puede tirar 1 o 2 años de estudios porque está enamorado de esta muchacha. Y me parece de lo más natural, me parece de lo más fantástico que te puede ocurrir cuando tienes 18 años, de modo que no voy a ser yo. Ojo, yo en algunos casos puedo tratar de ver cómo colaborar con él y decirle, bueno, vamos a ver, que te vas a ir de fin de semana con tu cuasinovia a Aranjuez, pues el ejercicio que te estaba pidiendo que me hicieras sobre Segovia, me lo haces sobre Aranjuez y así aprovechas. Ah, Que te has mira. ido a Aranjuez, que no me has hecho el ejercicio porque estabas con tu novia, pues lo entiendo perfectamente, ¿vale? Ujú. O sea, no te voy a reprochar esto, al contrario. Y bueno, hasta hoy, hoy ya que él es arquitecto, como te digo, sigue mis vídeos, tenemos arduos debates siempre que nos vemos, o sea que lejos de haber sido yo una barrera, a pesar de que le hice suspender 1 año, él lo entendió, sobre todo entendió que yo comprendía su situación y que no le censuraba por ello. Entonces, por eso te digo que el punto inicial como profesor es entender los intereses del público que tienes frente a ti. Claro, entiendo que la parte humana nunca hay que olvidarla a pesar de los exámenes y a pesar de toda la materia que tienes que aprender, claro, Pero obviamente. ojo que los exámenes es muy simpático porque, y lo vengo haciendo desde el año 98. Como te digo, yo sé cuáles son las preguntas que voy a poner al final del curso. Entonces, durante el curso, yo les digo cuáles son las preguntas que van a caer en el examen final. Y les digo cuáles son las respuestas a esas preguntas. Porque mi objetivo no es jugar con el estudiante a atraparle. Mi objetivo es que aquellos conocimientos que considero fundamentales los adquieran. Entonces, les voy diciendo cuáles van a ser las preguntas del examen final, les voy diciendo cuáles son las respuestas del examen final, y cuando llega el examen final, que suele ser un porcentaje minúsculo de la nota. O sea, es raro que mis asignaturas se puedan superar, raro no, nunca mis asignaturas se pueden superar solo con el examen final. O sea, tienes que ir haciendo tareas por el camino y el examen final puede ser un 20, un 30% de la nota final. Pero en cualquier caso, cuando llegue el examen final, yo las preguntas se las entrego una semana antes, se las llevan, las resuelven en su casa. Si alguien quiere resolverlas en el aula, que yo le mire con cara de vigilante, también les dejo y me traen las respuestas. Claro, tú me dirás, si se llevan las preguntas a casa y tienen una semana para responder, pueden copiar, pueden consultar entre ellos. Es posiblemente de los fenómenos más interesantes que yo he vivido a lo largo de mi vida como docente. Porque en algún momento incluso he tenido grupos de estudiantes que me decían, ¿y si 4 o 5 de nosotros nos juntamos y respondemos entre los 4, 5 o 10 las preguntas y por tanto tienes 10 exámenes iguales, ¿lo aceptarás? Sí, sí, porque cuando tú sales a trabajar en el mundo de la empresa, es posible que tengas que trabajar en equipo y vas a tener un proyecto de 10 personas, no vas a tener un proyecto Mm. individual. Lo sorprendente está en que a pesar de que yo siempre he permitido ese tipo de soluciones, si hay un grupo de 10 personas que me anuncian que van a hacer el examen en conjunto y que me van a entregar 10 exámenes iguales, nunca he tenido 10 exámenes iguales. Porque en muchos casos el estudiante A era el responsable de la pregunta 1, daba la información correcta a sus compañeros y se guardaba un poquito para sí mismo. Y el estudiante B, que era el responsable de la pregunta 2, daba la información correcta a sus compañeros y se guardaba un poquito para sí mismo. De modo que al final, y es algo que sé, automáticamente, aunque me digan que van a trabajar en grupo, siempre cada individuo termina por salir. Pero es más, puedo llegar a tener alguno que directamente no ha trabajado, que se ha metido en el grupo en el último momento, que les han dado la información, Ujú. que a lo mejor solamente tenía que recopiarla y lo ha copiado mal, porque en Joder. ese momento final. Entonces, es muy curioso porque o sea, la enseñanza no es un, un juego de trampas donde el profesor pretende que el estudiante pierda. La enseñanza es que el profesor le ofrezca todas las posibilidades de las que él dispone para que el estudiante aprenda, siendo Ujú. consciente el profesor de que hay estudiantes, insisto, que tienen interés por aprender y otros que no. Claro, claro, me ha chocado un poco eso. A ver si luego los estudiantes van a coger el examen entre varios y van a decir, ah, bueno, pues mira, cada uno hemos estudiado un tema y nos hemos dividido el trabajo en plan Adam Smith y mira, estudiamos un 10% cada uno y a lo mejor sacamos un 10 todos. Podría ser, Podría ¿no? ser.
Sí. Podría ser. Uy, ¿Y, vale. y por qué no? Ya te digo, cuando estás en el mundo de la empresa te va a ocurrir así. O sea, en el mundo de la Sí, que eso arquitectura, es así, claro. en el mundo de la arquitectura les exigimos que dominen todas las ramas de la arquitectura, ¿de acuerdo? Ujú. Instalaciones, construcción, estructuras, diseño, medio ambiente, cuando Sí, todos los profesionales de arquitectura saben que no hay un solo profesional que domine todo, que ujú, inevitablemente el día siguiente de ser titulado en arquitectura, te integras en un equipo donde a lo mejor tú eres el especialista de diseño, o eres especialista de claro. estructuras, o especialista de instalaciones. Entonces, no, pero es que lo que pretendo es que tenga una visión global. Es que no es cierto. Es que no funciona de esa manera. Todos No, hemos sido estudiantes y todos sabemos que hay formas de aprobar que todos hemos tenido. Esa memorizar absolutamente todo lo que puedas memorizar un día antes, sabedor de que 24 horas después lo sueltas en el examen y más tarde se te olvida. Entonces, si todos hemos tenido ese mecanismo de aprendizaje en el que no hemos aprendido nada, ¿por qué seguimos repitiendo ese modelo? claro. Sí, lo de los modelos es un tema también. em, es lo mismo, ¿ves mucha diferencia entre el modelo a lo mejor de la UFM en Guatemala con la de Madrid? Al sentido de a la hora de relacionarte con la obligación de- del tipo de... Me refiero, yo estoy en las Hespérides y, por Ujú. ejemplo, hay una cierta regulación que dice, no, en todas las asignaturas tiene que haber unos foros de debate para que los alumnos, por ejemplo, tengan discusiones. Claro, que nosotros decíamos, ya, pero es que a veces no tengo nada que debatir. ¿Sabes? Me has dado la Bueno, asignatura, estoy de acuerdo. Entonces, me parece un poco absurdo. ¿Hay pero un como te he poco dicho, esas luchas, a lo mejor? pero como te he dicho antes, tuve la suerte de que en el año 98 el decano de la época me dio permiso a hacer lo que yo quería. Sí. Y desde entonces, cuando he ido cambiando unidades académicas, tanto en Guatemala como en España, en la europea, Mm. en primer día de clase he explicado a mis responsables que no iba a seguir las reglas, que iba a Ah, seguir, iba a tener mi propio librillo. Y ujú, entonces, claro, la ventaja está en que suspendan o aprueben los estudiantes conmigo en esas famosas evaluaciones que te hacen los estudiantes. Por lo general siempre he sido de los profesores mejor evaluados en las universidades, ujú. porque los estudiantes entendían el mensaje yo que transmitía. O sea, mi objetivo no es haceros suspender. Mi objetivo es daros la oportunidad de aprender. Si lo Ujú. aprovecháis bien y si no lo aprovecháis, nos podemos seguir tomando un café juntos. Claro, ya entiendo, esa cercanía que a veces también ayuda. Y yo, por ejemplo, estaba hablando el otro día con un amigo mío que acaba ha terminado hace nada la carrera, creo que era arquitectura. O sea, Ajá. y él hablaba de, em, me sobran cosas. O sea, no sé, he estado 5 o 6 años estudiando, esforzándome por sacar una carrera, pero salgo de la carrera y digo, uff, en año y medio la tengo. En 2 años podría tener lo esencial para salir al mercado laboral y después a partir de ahí irme especializando. ¿Crees que a lo mejor eso está un poco exagerado también O sea, en general? A mí me ha pasado también en otro tipo de carreras también. pero tenemos el problema y el caso de arquitectura, te voy a poner un ejemplo que tú vas a conocer perfectamente porque todos hemos estudiado historia del arte en primaria y secundaria. Sí. Cuando estudiamos historia del arte, ¿no? Y te Ujú. hacen la clasificación por estilos. Entonces, el románico, el gótico, el renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclásico. Sí. Vale. Eso no sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Como el mínimo como un múltiplo, ¿no? Y estas cosas. Sí. Pero no, el mínimo común múltiplo aún le puedes sacar partido. Al románico y al renacimiento no le sacas ningún partido, ninguno. Ujú. Sin embargo, te puedes pasar años de secundaria con profesores de historia del arte, o más años todavía en la carrera de arquitectura con profesores de arquitectura que se limitan a darte ese tipo de reflexiones. Mm. Para mí, uno de los ejercicios más difíciles con mis estudiantes en historia de arquitectura es que yo les enfrentaba a una iglesia, Sí. la iglesia de Torija en Guadalajara, y les decía, ¿qué ves? Claro, el estudiante de partida, que ha pasado ya unos cuantos años de educación formal, él pretende responderme diciendo, pues veo una iglesia románica o veo una iglesia gótica. Y decía, no, 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 dime qué ves. Ujú. Ves columnas, ves un arco, ves un tejado a dos aguas, ves una torre, la torre tiene ventanas, dime lo que ves. ¿Tú sabes lo difícil que era desmontar esa necesidad inmediata de dar la respuesta aparentemente acertada, que era poner la etiqueta del estilo? Mm. Entonces, claro, cuando empiezas a desmontar la etiqueta del estilo y le empiezas a hacer ver al estudiante que a lo mejor lo que estás viendo es un muro de piedra sin encalar, porque el restaurador ha quitado el encalado y entonces la piedra se va a romper con el hielo.
o Ujú. estás viendo unos tejados orientados hacia determinada parte para que esos pórticos de la iglesia estén soleados cuando salen de misa los domingos a mediodía. Cuando empiezan a ver ese tipo, o sea, cuando empiezan a ver lo que hay, no, Ujú. no las etiquetas que le quisieron poner, el estudiante puede llegar y decir, ostras, me puedo pasar un año en historia de arquitectura o me puedo pasar 10, porque de Claro, repente, sí, porque sí. de repente el profesor no pretende que yo memorice listados de artistas y de estilos, Mm. pretende que entienda cómo la gente en el pasado resolvió un problema espacial. Claro, yo que soy licenciado en Historia del Arte, yo me tuve que comerme la carrera a base de memorizarme listados interminables de artistas y de estilos. Ojo, listados que no recuerdo, ¿eh? O sea, yo cada vez que tengo que enfrentarme, qué sé yo, los pintores de manierismo italiano de mediados del siglo XVI, pues tengo que mirar Wikipedia para acordarme si el Parmigianino va antes que Correggio o no, ¿vale? Son cosas que tengo que revisar porque no las tengo en la memoria. Pero hay otras ideas que sí puedes transmitir. Ujú. Claro, yo tuve un modelo de profesor cuando era niño, don Julián, que nos daba matemáticas por el mínimo común múltiplo. Sí. Don Julián llegaba cada día a clase y llegaba sonriendo. Y llegaba sonriendo porque nos decía, ostras, vais a ver qué problema más divertido os voy a poner. Uf. Con una sonrisa de oreja a oreja. Y sus problemas eran fantásticos, ¿vale? Problemas que después he visto que en otros lugares han repetido. El hombre que tenía 3 hijos y 7 camellos y tenía que dividir los hijos, entonces 2 tercios a un hijo, pero un cuarto al otro, pero tenía que entonces cuánto le quedaba al tercer hijo. Pero Claro, imaginaos, claro, porque si te equivocas en el reparto del hijo, ¿qué hacemos? Partimos el camello, porque el camello no lo puedes partir, porque se va a morir. claro. No, don Julián te lo contaba de esa manera, y entonces no era un problema de matemáticas. Era un señor que quería repartir la herencia entre sus hijos sin cortar la cabeza al camello. Claro, Ujú. te cambiaba por completo la forma de entender el problema. Pues te puedes pasar 10 años enfrentándote a ese tipo de problemas muy humanos, ¿de acuerdo? ¿Cómo reparto el pastel de forma proporcionada en relación a la cantidad de tiempo que los niños han invertido en regar el jardín? El que más ha regado el jardín tiene más derecho a pastel y el que menos ha regado el jardín tiene menos derecho a pastel. ¿Cómo hacemos ese reparto? Son fracciones, Sí, ¿vale? eso sí, claro. Entonces, Ujú. si el profesor es capaz de ofrecerte la oportunidad de aprender, no querrás un año y medio, querrás 5 años. Mm. Yo en el instituto, yo hice GB, BUP y luego lo último que sería tercero de BUP y COU, eso ya me pasé al plan nuevo de entonces y ya me tocó primero y segundo de bachiller y tuve que elegir, no estaba preparado para eso, pero bueno, cogí una cosa que era ciencias mixtas, economía y demás. Y los que habían cogido, creo que era ciencias, la otra no me acuerdo cuál era exactamente, cómo se llamaba exactamente en la otra parte. Pero bueno, me acuerdo que hablaban del arte, que estudiaban arte y me decían que eran, yo qué sé, decenas de diapositivas. Era básicamente, llegaban a clase, le ponían una diapositiva, esto es esto, esto, esto y esto. Siguiente diapositiva, esto es esto, esto, esto y esto. Así constantemente todo el curso. Es mucho. Yo entiendo Pero, que es mucho. Pero es pero necesario, es posible que sea necesario no, no es, toda no es esa necesario, base. no es necesario porque lo que genera Mm. es el hecho de que no importa lo que tus ojos vean, importa lo que te digan que es. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Estamos grabando este programa a comienzos de junio de 2024. En la parte central de España, en la meseta, ¿vale? Tanto en Castilla-La Mancha como sobre todo en Castilla y León y a partir de la cornisa cantábrica, este ha sido uno de los años más lluviosos que recordemos, más lluviosos. O sea, Ujú. en Castilla y León ha estado lloviendo desde noviembre hasta ayer. Pues Y la aquí en gente repite, Coruña ha cambiado, ¿eh? Aquí en Coruña ya te digo que estamos en otro punto. la gente repite que hay sequía, la gente repite que hay sequía, la gente que vive en Castilla y León dice que hay sequía. Y tú dices, pero ¿cómo puedes decir que hay sequía si hemos estado hasta arriba de charcos, completamente embarrados en todos los campos de cultivo? O sea, no se ha podido cultivar Claro. el cereal que había que meter en mayo, lo está metiendo en junio porque estaban los campos encharcados. ¿Cómo puede ser que tú repitas insistentemente que hay una sequía? Porque lo dicen los medios de comunicación, porque se repite en la calle, porque todo el mundo ha agarrado el tema de la sequía. Y aunque mis ojos, y sobre todo mis pies cuando me meto en el campo, me digan que ha llovido mucho, como me han enseñado a que no se trata de lo que yo vea, sino de que acepte lo que me dicen, pues Mm. al final termino por aceptar lo que me dicen. Entonces, claro, llegas a la reflexión de, oye, pues a lo mejor es necesario que te den la lista de diapositivas con la lista de artistas y lista de estilos. No, no es necesario. Es tan innecesario como que te tengan que machacar con que hay sequía en Castilla y León este invierno cuando en realidad ha llovido como nunca. Sí.
Entiendo por dónde vas. Entiendo por dónde vas. Yo de todas formas me alegré de no haber cogido esa rama, sinceramente. Me gustó mucho más economía y estas cosas. Em, Yendo por otro lado, ¿cómo ves lo de la tecnología ahora que nos está, voy a decir comiendo, pero comiendo en el buen sentido? En plan que parece que estamos como en una nueva revolución que nos está como sobrepasando a los que más o menos estamos intentando aprender de la IA y demás. ¿Cómo lo ves que viene? O sea, vamos a ver, la tecnología es una herramienta, Sí. o sea, nunca es la solución. Ujú. Es una herramienta que te puede facilitar la solución. Claro, me pregunto el debate que se pudo abrir en las universidades europeas a finales del siglo XV cuando llega la imprenta. Claro. O sea, ¿cómo veis esto de que a partir de ahora exista la posibilidad de compartir libros impresos? Me imagino todos allí revolucionados, ¿no? Esto ya, bueno, primero va a acabar con los profesores, porque claro, si están los libros impresos, ¿para qué van a venir los estudiantes a clase a escuchar al profesor? Segundo, hasta el más bruto es capaz de conseguir el título, porque si todo el mundo tiene los mismos libros, entonces, claro, ese debate que vio tener a finales del siglo XV es el que seguimos teniendo hoy cuando nos asustamos ante el hecho de que pueda haber una herramienta tecnológica que de forma mágica, y no sabemos por qué, nos vaya a dar las soluciones, cuando no nos da las soluciones, es la herramienta para llegar a la solución la damos nosotros. Ujú. Entonces, por supuesto que hay herramientas no que sean peligrosas, sino que pueden ser innecesarias. Bien, pensemos, por ejemplo, en aquellas pizarras digitales que empezaron a ponerse de moda a finales de los años 90 y que en algunos casos llegaron a las universidades españolas 5 o 10 años después, donde tú proyectabas el PowerPoint, dibujabas, quitabas el PowerPoint, hacías un montón de chorradas con la pizarra digital. Pues fuera de las clases de diseño, para el resto de materias, era una pérdida de tiempo. O sea, descubrieron que llegaba un momento en que la productividad que tú dabas con la famosa pizarra digital no servía para nada. Mm. Bueno, una herramienta tecnológica maravillosa, fantástica, no vamos a decir del siglo XXI, sino del siglo50, que se demostró en muy poco tiempo. O sea, yo recuerdo cuando los pusimos en la Marroquín en el año 99-2000. En la europea las empezaron a poner en 2006-2007. Cuando en la europea las estaban empezando a poner, en la marroquilla las habíamos quitado. Ya nos habíamos dado cuenta que aquello no iba a ningún sitio. Entonces, la tecnología no tiene por qué asustarnos. Mm. ¿Es posible que con la IA los estudiantes puedan responder a los exámenes sin necesidad y que además, que sé yo, te pongas un pinganillo y te pasen la información? Bueno, pues no es más que una forma más elaborada que frente a aquellos colegas que se hacían la chuleta en el bolígrafo Bic y Sí. la tenían toda. Entonces, si la clave está, de nuevo, la enseñanza no es un ejercicio por parte del profesor de ponerle trampas al estudiante para hacerle caer en el error. La enseñanza es darle la oportunidad al estudiante de aprender. Entonces, si el estudiante se convierte en un tecnólogo maravilloso, porque es capaz de conectar un pinganillo a una computadora que tiene en su casa y además ha grabado previamente todas las respuestas y mediante no sé qué impulsos químicos es capaz de poner activas las respuestas, chico, felicidades, te damos el título que estés optando y además te damos un título de tecnólogo. O sea, Claro. lejos de ser un inconveniente, es para felicitarle y decirle, oye, qué bien te lo has hecho. Ujú. Entonces, no tenemos por qué considerar que la tecnología es un arma contra los profesores, siempre y cuando la forma que tengas de evaluar no sea algo que esté encaminado a pillar al estudiante. Porque entonces, claro, el estudiante buscará los recursos para evitar ser pillado. Y ahí es donde la tecnología se convierte en una ventaja para el estudiante y un inconveniente para el profesor. Claro, Pero, y a la hora de hacer ejercicios para que el profesor evalúe, ejercicios de casa, me refiero a trabajos, pues lo que sea, que utilices directamente la IA, porque ya la programas, le das un estilo de escritura, digamos, y ya te hace el trabajo tranquilamente. ¿Eso crees que le va a quitar un poco de magia al asunto? no, si se trata de que seas imaginativo con la evaluación. Mm. O sea, tú no le puedes preguntar al estudiante qué dice Humberto Eco en la página 27 de su libro, porque entonces eso es muy fácil, ¿vale? Pero sí le puedes preguntar al estudiante, ¿qué opinas de lo que dice Humberto Eco en la página 27? Y claro, el estudiante lo puede poner por escrito, y una vez que lo ha puesto por escrito, puede llegar al aula o puede estar en la pantalla en el Zoom y decirle, bueno, pues ahora explícamelo tú. Eso que me has escrito, vuelve a contármelo. Claro. Va a haber Ya que está. volver a ese tipo de exámenes, a lo mejor más de charlar directamente con el alumno O sea, para evitar estas cosas. la cuestión está en por qué
alguien pensó que había que dejar de hacer ese tipo de exámenes. Sí, O sea, ¿en qué momento, claro. en qué cabeza cabe que tenemos que sacar el diálogo de la evaluación cuando es la mejor forma de estar seguro? Claro, yo por eso te insisto en que cuando hacemos exámenes escritos, yo me puedo leer todos los exámenes y en todos los exámenes comento, ¿vale? Yo de muy puño y letra voy diciéndole por qué sí, no, por qué no. Claro, tú puedes llegar y decirme que a lo mejor tú, Alberto, eres un tío privilegiado, que tienes un solo curso al año y tienes 5 estudiantes. Bueno, cuando empecé la europea en 2006-2007, tenía cursos semestrales, todos los semestres, tenía 4 grupos, tenía en total 200 estudiantes. Uf, Todas las semanas hacía mis controles de lectura o mis trabajos que yo les pidiera y todos los domingos corregía 200 trabajos y me corregía 200 trabajos. Bien, en aquella época todavía escuchaba Carrusel Deportivo, ahora ya escucharía Tiempo de Juego y cuando ellos iban cantando los goles, aquello me motivaba para sí, corregir. ¿no? Claro, eso significa que a lo mejor me sentaba a las 3 de la tarde a corregir y estaba hasta las 12, las 11, las 10, las 11 medianoche. Pero es que eso significa ser profesor. O sea, como te he dicho Sí, antes, el profesor evalúa y entonces tiene que tomarse todo el tiempo del mundo para estar seguro de lo que cada estudiante ha querido contarte. Porque cada mm, estudiante es una persona particular. O sea, no puedo evaluar al grupo, venga, pues venga, a los 50 o a los 200 o a los 1000. No, no, no. Cada estudiante es alguien que quiere tener esa información por parte del profesor. O sea, tienes que dar. claro. Entonces, como te he dicho desde el principio, la clave está no en los contenidos que impartes, sino en cómo los evalúas. O sea, la enseñanza es primero evaluación y luego todo lo demás. Si estás disfrutando del podcast, no olvides suscribirte y darle al like. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando contenido que inspire el pensamiento crítico y la autonomía personal. También queremos conectar contigo en las redes sociales. Puedes encontrar todos nuestros perfiles en la caja de descripción del programa. Nos encantaría recibir tus comentarios, opiniones y sugerencias. Únete a nuestra comunidad y sigamos rompiendo cadenas juntos. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Tu participación nos ayuda a mejorar y a seguir ofreciendo contenido de calidad. Claro. Sí, la verdad que además yo creo que y el escuchante seguramente conoce a mogollón de ejemplos de gente que en los exámenes al final con el boli pues le pueden los nervios, le puede el estrés, no organiza sus ideas y que a lo mejor simplemente luego se sienta contigo delante de una cafetería y te suelta una parrafada y te hubiera sacado no un 10 sino un 12, como decías tú. y, y sí, yo creo que en ciertas cosas coincido contigo de que ese vínculo profesor-alumno es básico, yo creo, para saber realmente, sobre todo, cómo evaluar y a quién estás evaluando, que creo que es importante. Bueno, la IA, lo que tiene... Nosotros en la universidad, yo y un compañero estuvimos haciendo ChatGPTs personalizados de los profesores, metiéndoles toda la información para irle preguntando y que nos fuera dando respuestas. Es posible que la productividad de la enseñanza vaya a subir una barbaridad, entiendo yo, que se pueda llegar a volver a una cosa más personal como en la antigüedad. Yo no soy muy dicho en historia, ya lo tengo que decir, pero bueno, más al diálogo del profesor y al final con ayuda de IAs o de otro tipo de tecnología, poder llegar a tener un profesor virtual, entre comillas. Sí, pero de nuevo, ¿qué es lo que esperamos que el estudiante adquiera en tu clase? Entonces, yo en mi clase de Derecho Romano lo que espero que el estudiante adquiera es que sea capaz de memorizar las leyes de las 12 tablas. Si ese es tu objetivo, pues entonces es probable que no hace falta un profesor, digamos un profesor pedagogo. A lo mejor hace falta un experto en memorización Claro. que te enseñe a memorizar y ya está. O sea, si todo lo que va a sacar el estudiante de Derecho Romano es que se ha memorizado la ley de las 12 tablas, pues no le pongas a un profesor. Ya digo, ponle a un experto en memoria y que la enseñe a memorizar y asunto resuelto. Pero claro, si tú consideras que tienes que ir más allá de que memorice la ley de 12 tablas, o sea, a lo mejor tienes que explicar que la ley de 12 tablas es fruto de la costumbre y no... O sea, la diferencia entre derecho romano y derecho consuetudinario es que el derecho consuetudinario, la costumbre, y el derecho romano no lo es, ¿no? El derecho romano es costumbre. Entonces, si tu estudiante pasa por tu clase de derecho romano y cuando sale de la clase no ha descubierto que el derecho romano es fruto de la costumbre, algo has hecho mal, por mucho que se haya aprendido de memoria las 12 tablas. Claro. Entonces, la clave está de nuevo en qué es lo que quieres que tu estudiante se aprenda.
Y si lo que tú crees, si lo que tú quieres que tu estudiante se aprenda no tiene que ver con tu docencia, el que está equivocado eres tú. O sea, ¿qué pintas en ese aula? Entonces, no tenemos que preocuparnos por las tecnologías o por las inteligencias artificiales si somos capaces de entender cuál es nuestro papel en el aula. Como yo te decía antes, mi caso en arquitectura, yo no quiero que se memoricen el nombre del autor del edificio. Quiero que sean capaces de ver el edificio. Claro. ¿La IA puede contar ese edificio? Sí, la IA puede contar ese edificio. Bueno, pues entonces llévatelos un día de lluvia y que vean si el aislamiento es correcto contra la humedad o no es correcto contra la humedad. O te lo llevas un día de frío y que descubran si ese aislamiento es válido para la climatización. O sea, puedes seguir enriqueciendo la docencia. O sea, por mucha IA que podamos establecer, piensa que la IA se alimenta de lo que los seres humanos le damos. Sí. Por tanto, aquello que los seres humanos del futuro nosotros mismos podamos crear, todavía no está en la IA, porque la IA no crea, los que creamos somos nosotros. Claro, eso es verdad. Así que podemos seguir innovando. Claro, uno puede llegar y decir, quizá mi ventaja está en que como yo doy clases sobre todo en arquitectura, yo por ejemplo hay un ejercicio muy divertido cuando quiero que memoricen términos arquitectónicos. A ver, qué es un pilar, qué es una columna, qué es una bóveda de crucería, qué es una bóveda de arista. Claro, el ejercicio no es defíneme bóveda de arista, porque la agarras en Wikipedia y lo copias. El ejercicio es, vamos a ir a pasear por Guadalajara, ahí en Castilla-La Mancha, y quiero que os fotografiéis. Tú, Mario, tendrías que fotografiar apoyado en una columna, debajo mira, está guay. de una buena crucería, marcando con tu dedo índice dónde está la parástade, marcando entre tus manos dónde hay un frontón. Claro, a partir de ahí, incluso si tú no vienes y utilizas un Photoshop y haces el montaje, pues te pondré doble nota por darme el trabajo y por manejar bien el Photoshop. Exacto. Claro, claro. Bueno, está bien, está muy bien enfocado. Y más con respecto a la tecnología, una pregunta así que me había venido ya en la cabeza. ¿Tú sabes que tienes muchos más alumnos? Supongo que eres consciente. ¿Tienes muchos más alumnos de los que realmente tienes en la universidad? Sí. En el sentido de que mucha gente vemos tus vídeos, te seguimos allá pues con Jano, con Villanueva, que de hecho me sorprendió el otro día que ibais, creo que a Pamplona, ¿no? A hacer las firmas y estaba ahí Villanueva y estabas tú repasando la historia. Y digo, mira, digo, joder, yo pensé que lo sabía todo, fíjate. En realidad no sabía nada de Pamplona, ni en el tren. O sea, Fernando me lanzó una idea, empecé a buscarlo y a partir de ahí lo descubrí. Es muy interesante. Estaba preparando dos cosas. Te hago una anécdota sobre lo de Pamplona y otra anécdota sobre los alumnos. Estoy preparando mi programa de esta semana y entonces lo que trato de hacer, gracias al señor Google, es que a partir de Wikipedia te da los datos esenciales. Wikipedia te dice cuándo nace y muere el rey y de eso no hay más vuelta de hoja, con lo cual Wikipedia es muy útil. Pero a partir de ahí puedes hacer, a través de búsquedas de Google, puedes empezar a decir, pues a ver, Francisco I Artes, o lo puedes poner en francés, o lo puedes poner en alemán, o lo puedes poner en ruso. Porque la ventaja es que cuando encuentras un texto en ruso, que yo no sé ruso y no sé leerlo, le puedes pedir a Google que te lo traduzca. Claro. Y aunque la traducción va a ser no lo más correcto del mundo, entonces me sorprendo cuando veo que mis colegas se limitan mucho en sus investigaciones y digo, chico, si es que la ventaja que tenemos gracias a la tecnología es que yo ahora puedo leerme artículos en ruso o en chino, idiomas que no conozco, pero que el señor Google tiene a bien traducírmelo, aunque la traducción no sea la más correcta, ¿vale? En cuanto a los alumnos, pues bueno, como yo te decía, yo siempre quise ser profesor, siempre quise compartir las cosas. Vamos a ver, sobre todo no tanto lo que sé, como lo que voy descubriendo, que puede ser un acierto o un error. Uno de los problemas de querer compartir lo que descubro para ver si estoy en el camino correcto o el incorrecto es que no siempre en el aula era satisfactorio, porque no siempre en el aula ibas a tener gente, hemos dicho que hay diferentes intereses, pero a lo mejor ninguno estaba interesado en acompañarte en ese viaje de descubrimiento. La ventaja de utilizar las redes sociales, cosas como YouTube o el podcast en iVoox, es que en efecto voy más allá de las aulas de 20 estudiantes y voy a muchísima más gente y esta gente comenta. Y cuando me equivoco, pues la gente me lo hace ver. Te has equivocado en esto y pienso, qué maravilla. O sea, qué maravilla haber encontrado el camino para seguir siendo docente
seguir compartiendo mis descubrimientos, seguir presentando lo que considero que puede ser un acierto, pero puede ser un error, y que haya tanta gente al otro lado que cuando me equivoco me diga, pues te has equivocado. O sea, a la larga, la virtud de la investigación no es que te aciertes siempre, sino que cuando te equivoques haya quien te lo pueda hacer ver, porque de esa manera para la siguiente puedes mejorar. Claro, claro. Sin duda, sin duda. ¿Y alguna vez les dices a tus alumnos, le dices, pues mira, en este vídeo de Sierras de Historia, por ejemplo, pues aquí hablo de esto. Si queréis un pequeño apéndice, aquí lo tenéis. ¿Utilizas eso que Sí, divulgas para añadírselo a los estudiantes? sí lo utilizo, sí lo utilizo. Mm. Por supuesto, pero además es que sería absurdo no utilizarlo. O Claro, sea, sí, no coincido, sí, sí. sería absurdo considerar que eso que parece divulgación general no pueda estar dentro del aula. Ujú. Al contrario. Pero claro, eso significa que yo podría llegar a tener toda mi materia preparada en mis vídeos de YouTube y entonces a partir de ahí cada año no tendría que volver a hacer absolutamente nada más que conectar mis vídeos uno detrás de otro. Mm. Pues sería un problema, porque estaría haciendo un ejercicio de vanidad espectacular considerando que ya he dicho todo lo que hay que decir sobre algo. Entonces, por supuesto que tenemos profesores que repetían la materia coma a coma, punto a punto, año tras año, Mm. pero no estamos ante el buen docente. Estamos Claro. ante el burócrata que rellena el tiempo dando horas de clase. Entonces, es muy simpático, por ejemplo, este curso que doy de metodología de investigación, yo tengo mis PowerPoint. Tengo un compromiso conmigo mismo. El esqueleto puede ser aproximadamente el mismo, pero nunca puedo tener el mismo PowerPoint de un año para otro. O sea, Ujú. inevitablemente yo he aprendido algo por el camino que tengo que reflejarlo en ese PowerPoint. Entonces, claro, si tú ves mi PowerPoint de 2024 y ves el 2023, pues a lo mejor he dicho, pues has cambiado una diapositiva de 10. Pero claro, si ves mi PowerPoint de 2014 en relación a 2024, dices, es totalmente distinto. Sí, sí. Claro, claro. ¿Y cómo te mantienes tú al día con el tema pues, tuyo de arquitectura, de historia y tal? ¿Tienes algunas fuentes particulares que sigas o simplemente vas leyendo el periódico o hay alguna cosa en particular que...? Para lo que a mí me interesa de historia del arte y arquitectura, que es mi dominio, en el caso concreto de la arquitectura, tengo la suerte de haber tenido muchos estudiantes de arquitectura que son arquitectos que tienen a bien compartir conmigo lo que hacen, lo que leen, lo que han encontrado, una lectura interesante, han viajado a no sé qué país, me envían las fotografías. Entonces, claro, al final es muy aprovechable el hecho de haber tenido una buena relación con tus estudiantes, porque ellos se acuerdan de ti y te envían esa información diciendo, mira, esto a Karin seguro que le va a gustar, se lo voy a compartir. Ujú. Entonces, esa es una de las fuentes de información más interesantes que tengo. Pero la principal es salir a la calle a ver, abrir los ojos. Pero es que da igual que sea arquitectura, que sea historia, que sea economía, que sea derecho o que sea energía nuclear. O Ujú. sea, el libro más hermoso que tenemos es el mundo que nos rodea. Solo tienes que salir, abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro. Ahí, con una postura un poco en plan antropológico, como explicaba Marvin Harris, ¿no? Al punto de vista émic y el punto de vista ético, ¿no? El punto de vista ético es el que te permite, digamos, salir de la realidad y analizarlo como un científico de laboratorio viendo a sus cobayas dentro de la jaula, y la visión émic es meterte en esa realidad. Entonces, claro, tienes que hacer el esfuerzo de tratar de salir y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Claro. Ujú. Ujú. Además, en historia, que es una cosa que, claro, entiendo que a veces es un poco complicado avanzar porque parece como que siempre, es como que está todo dicho. Da la sensación, ¿no? Al final siempre es una cuestión de saber qué preguntas hacer y saber si tienes la respuesta o no, O supongo. sea, al contrario, precisamente cuando tú miras tu presente, veamos, por ejemplo, en la situación actual que vive España, en estos Mm. días, ¿de acuerdo? Donde existen denuncias del posible mal uso de su posición por parte de la esposa del presidente del gobierno. Ujú. Tú ves los diferentes enfoques que se dan. Tú ves cómo hay medios de comunicación que consideran que no hay ningún mal uso, que es la oposición que Sí. está arrojando un montón de fango, pero la oposición quizás está exacerbando lo que realmente está ocurriendo. Claro, si tú haces ese análisis, tú dices, la mayor parte de las fuentes de información que yo dispongo en 2024 hoy son Ujú. terriblemente subjetivas. Entonces, tengo que hacer un ejercicio
para quitar esa subjetividad. Claro. Es muy posible que la mayor parte de la historia que me han enseñado en el pasado, a partir de las fuentes conocidas, también fueran terriblemente subjetivas, con lo cual tengo que hacer permanentemente ese ejercicio de retirar la subjetividad, porque en muchos casos el historiador se ha limitado a reunir las fuentes sin hacer un análisis correcto, diciendo, bueno, Claro. hasta aquí llega la subjetividad, a partir de aquí no llega. Entonces, eso es fascinante, porque abordes el periodo histórico que abordes, te sorprende la cantidad de preguntas que los historiadores no se han hecho sobre ese periodo histórico, la cantidad de respuestas que nos faltan cuando aparentemente lo sabíamos todo. Mm. Eso es una de las cosas, la verdad, que yo más, por lo menos desde mi punto de vista, yo más valoro a veces las preguntas precisamente que sueltas, que de repente dices, pero esto no podría ser así. Y tú dices, joder, pues a lo mejor sí, ¿sabes? No sé, no estábamos, pero es una muy buena pregunta que parece que nadie se la ha hecho hasta ahora. Y la verdad que yo creo que es uno de los grandes puntos que tienes desde mi punto de vista a la hora de enfocar los temas de los que tratas en los vídeos. Volviendo al tema de educación per se, ¿cómo ves el sistema de enseñanza desde tu punto de vista? Tú, por ejemplo, digamos, ¿apoyarías un homeschooling de alguien que diga, mira, don Alberto, este es mi hijo, le he enseñado yo, hagan el examen que le tengan que hacer usted de su carrera, se lo sabe todo? O sea, vamos a ver, el problema no está en si vas a un colegio o es homeschooling. El problema no está si es un colegio público o es un colegio privado. El problema no está si la financiación es a través de los impuestos o pagas de tu bolsillo. O sea, nada de eso es un problema. Eso da igual. El problema es que la educación es obligatoria. El problema es que hemos decidido que los niños, a partir de, creo que son 4 años hasta los 16, sí o sí tienen que seguir un corpus de conocimientos establecidos en las normativas de los ministerios de educación, de manera obligatoria. Entonces, es un absoluto disparate, Sí. porque estoy seguro que hay mucha gente que va a decir, no, pero es que es fundamental saber no sé cuántas cosas de matemáticas, de lengua, de ciencias, de historia. Realmente no. Pensemos que la educación formal obligatoria es el fruto de los últimos 2 siglos, que los seres humanos previamente a eso pudieron vivir sobre el planeta Tierra y progresar de manera notable sin la educación obligatoria. Bueno, pero es que hemos mejorado muchísimo más desde que en estos 2 últimos siglos. Sí, pero no ha sido consecuencia de la educación obligatoria, ha sido a pesar de la educación obligatoria. O sea, Sí. muchas de las grandes innovaciones tecnológicas que hemos tenido las han llevado a cabo gentes que salieron de ese formato de educación obligatoria. Entonces, ¿qué ocurriría si la educación no fuera obligatoria? ¿Qué ocurriría si en el caso de los niños y adolescentes la educación quedara en manos de los padres, ¿vale? Y fueran ellos los que decidieran qué es lo que quieren que sus hijos aprendan? Ojo, yo no estoy diciendo que acabemos con la educación pública. O sea, yo puedo entender que hay gente que, por la razón que sea, no tiene suficientes recursos para darle una educación que él quiera de calidad para su hijo, y en ese caso, desde el Estado se ofrece la educación pública. O sea, yo no estoy diciendo no a la educación pública, estoy diciendo no a la educación obligatoria, que no es lo mismo, ¿vale? Claro. ¿Qué ocurre si yo considero que mi hijo, claro, un ejemplo muy rápido, Mozart no existiría en el siglo XXI, porque Claro. Mozart tendría que haber ido al colegio a aprender lengua, matemáticas, ciencia, química, la tabla de los Sí, elementos. no le daría tiempo a... No le daría tiempo a componer sinfonías, ¿vale? Bueno. No le daría tiempo a componer piezas musicales. Sería absurdo. O sea, con nuestra educación obligatoria actual no podemos tener a Mozart. Es más, no tenemos a Mozart. Salvo que te encuentres a un tipo cuya familia, por la razón que sea, ha decidido saltarse esa educación obligatoria. Ha decidido quedarse al margen del sistema y entonces esa persona ha podido ser todo lo creativa que haya querido ser. Entonces, si no hubiera educación obligatoria, ¿habría padres que no llevarían a sus hijos a la escuela y por tanto sus hijos serían unos mostrencos? Sí, Seguramente. sí, pero es que los hay. Ahora con educación obligatoria, padres que no tienen ningún interés, que lo único que esperan es que el hijo vaya pasando sin que moleste mucho, que si molesta mucho no importa, porque entonces rebajamos los niveles de exigencia para que esos tipos que son hijos de unos padres que no les interesa nada la educación y que no van a exigir nada a sus hijos puedan ir pasando. Porque claro, el problema de la educación obligatoria, que es la segunda trampa y es más peligroso todavía que el hecho es obligatorio, es que la educación obligatoria se ha convertido en una de las promesas generales de la mayor parte de los estados. Sí. Claro, si yo tengo que dar educación obligatoria a los muchachos de 4 a 16 años, son millones de personas. Tengo que ofrecerles
cientos de miles o millones de profesores que les den clase. Claro, si estamos diciendo que la clave es tener un buen profesor y la mayor parte son malos profesores, el resultado es una educación obligatoria que a la mayor parte de los estudiantes no les interesa, impartida por unos profesores, la mayor parte de los cuales no quieren ser profesores. El resultado es una pésima educación. Pero la educación no es mala porque hayamos bajado los estándares de la educación y antes fuera buena. La educación es mala porque cada vez son más años de educación obligatoria. Entonces, cuanto más años de educación obligatoria ponemos, mayor cantidad de profesores necesitamos, por tanto, mayor cantidad de malos profesores vamos a tener y peor va a ser el resultado. ¿Cómo mejorar la educación? ¿Homeschooling, público, privado? No. Quitemos la obligación. Hagamos que los padres han traído hijos al mundo. Yo soy padre, ¿vale? Entonces, yo decidí traer un hijo a este mundo. Yo soy responsable de ese muchacho hasta que el tipo sea capaz de desenvolverse por sí mismo. Pues entre mis responsabilidades está ofrecer una educación de calidad. Insisto, si carezco de medios, pues puedo esperar que tenga un Estado que me ofrezca esas posibilidades, ¿vale? Pero incluso en ese caso, el Estado a lo mejor tenía que ofrecerme no un modelo único, sino decir, a ver, ¿usted qué necesita? Podemos crear un programa de vouchers. Bueno, pues voy a darle, usted no tiene dinero para pagar educación y usted quiere que su hijo tenga educación musical. Venga, yo le voy a financiar a usted la educación musical. No la tabla de los elementos. Claro, sí. Sí, me está acordando ahora del colega este arquitecto que hablaba, dice, joder, lo de precisamente muchos años de carrera y después decía, joder, antes para hacer una catedral, que a lo mejor no la veías, ¿no? O para llegar a ser arquitecto de una catedral, tú empezabas poniendo ladrillos y aprendías sobre lo que ibas a hacer. Lo demás era otra cosa, otra historia, pero aprendías de lo que ibas a trabajar. Yo es que vengo de hostelería, entonces yo he aprendido un mogollón de cosas que a mí no me han servido realmente me ha servido para enriquecerme yo como persona, pero no realmente para después desenvolverme en el mundo laboral. Pero bueno, no sé. Yo creo que hay demasiado, además, tal y como indica, ¿no? El hecho a lo mejor de que te dirijan. A lo mejor no es tanto el hecho de que sea pública o no, sino que venga el Estado y te diga, no, tú estudia esto. Que como diría Bastos, pues ahí es donde empieza el Estado a comerte el coco. Ahí cuando estás con 4 añitos, ahí empezamos. Es peor que eso. El problema no es que el Estado te diga tú estudia esto. El problema es que la sociedad le exige al Estado que establezca un programa obligatorio y establezca una forma de estar seguros que ese programa ha sido resuelto de forma adecuada. Entonces, a mí no me importan las notas que traiga mi hijo a casa. Bien, vale. Me gusta que apruebe por la sencilla razón de que eso le va a permitir seguir avanzando y salir cuanto antes de la educación obligatoria. Claro. Pero si en lugar de ser un 10 es un 5 y con eso seguimos adelante, es perfecto. Lo que sí le he enseñado es que en algunas ocasiones el objetivo no es aprender el contenido de la materia. El objetivo no es aprender la tabla de elementos. El objetivo es aprender cómo superar esa materia ajustándose a las exigencias de un profesor que a lo mejor no tiene ningún interés por enseñar. Porque inevitablemente, como vivimos en sociedad, en el futuro te encontrarás con muchos cretinos a los que tendrás que aguantar y tendrás que generar las herramientas que te permitan driblar al cretino cuanto antes. Pues esto es lo que yo más le insisto a mi hijo que haga en la educación obligatoria. O sea, si aprendes contenidos que te interesan, perfecto. Por supuesto, aprende mucho más historia viendo los vídeos de Academia Play que en la clase de historia. Aprende muchas más matemáticas siguiendo los vídeos de Susi la profe. No sé si has visto los vídeos de Susi la profe. No. Pues búscalos porque Susi es una profe espectacular de matemáticas. O sea, esa cosa árida, Susi es capaz de hacerlo muy agradable. Aprende muchas más matemáticas con Susi la profe que lo que enseña, que lo que aprende en el instituto. Pero lo que quiero que aprenda en el instituto es cómo superar a esas personas que te vas a encontrar a lo largo de tu vida, con las que tienes que compartir un periodo de tiempo, pues superarlo cuanto antes y no repitas. Porque claro, si suspendes, vas a repetir con el mismo profesor. Y ese profesor, que es un incompetente, en lugar de aguantar un año, lo aguantas 2. Inteligencia, muchacho. Busca los recursos para superar al profesor. Lo de los contenidos importa poco. Eso ya lo aprendes en Academia Play o con Susi la profe. Sí, eso, fíjate, me coincide mucho con lo que yo a veces le enseño cuando he tenido a alguien que le he tenido que enseñar a cocinar, por lo que sea. Precisamente esa es la misma historia. No te aprendas recetas, que sí, que está bien que te sepas recetas de memoria, pero lo importante es que tú abras tu almacén y cocines. Y algo que te guste, si puede ser con lo que tienes. Si no te gusta nada, pues mala suerte. Pero oye, sal adelante, haz algo rico, ya que vas a pasarte media hora cocinando, pues por lo menos pues que te salga algo rico. Y bueno, sí, creo que es un poco más o menos lo mismo. Eso es. Hay una cuestión
que yo no lo hice en su momento, y que no lo suele hacer mucha gente, pero que sí que a veces es importante, es el hecho de, ¿tú crees que desde tu punto de vista, a lo mejor es importante antes de decir, bueno, pues voy a estudiar esta carrera, voy a estudiar esto otro, parar y trabajar Sí, claro. un añito? O sea, porque eso nunca te lo enseño. O sea, generalmente sales del instituto, te dicen, elige una carrera. Dice, ya, pues no sé, ¿sabes? No sé. Claro, no sabes lo que hay delante tuyo, ahí adelante. Un añito de trabajar, porque tú has trabajado al final, vamos, yo por lo que escuché en los vídeos, estaba aquí, allí en 15.000 sitios, haciendo 1.000 cosas de arqueología y de 1.000 cosas, y Pero has por sabido supuesto, encontrar tu camino, claro. pero por supuesto que es importante. O sea, lo disparatado está en que hayamos decidido establecer una educación obligatoria donde inevitablemente tienes que aprender a conjugar los verbos, o tienes que aprender el mínimo común múltiplo, o tienes que aprender a tratar de elementos. Y la educación obligatoria no está gestionar tu tiempo, ser productivo, saber ahorrar, saber invertir. Claro, Vale. sí, sí. Todo eso te lo va a enseñar la vida. De acuerdo, perfecto. ¿Y por qué tengo que esperar ya no a los 16 años, que es cuando te permiten trabajar, o a los 18 cuando acabes la secundaria, o a los 23, 25 cuando acabes la carrera? ¿Por qué tienes que esperar hasta entonces? ¿Por qué no puedes hacerlo antes? O sea, yo entiendo que la legislación laboral que trata de impedir el trabajo infantil está encaminada a que los niños no sean explotados. Claro. A ver, alma de cántaro. Hay niños que siguen trabajando porque no les queda de otra. Punto. Con legislación laboral infantil o sin ella. Ya está. Es la famosa historia de tú vas a la tienda del chino y siempre está el chinito sentado allí. Vale, el chinito sentado allí puede estar haciendo deberes, pero si tiene que cobrar el enchufe que te has comprado, te lo va a cobrar. Ese niño Todavía está. hay bares, ¿eh? Todavía hay bares que vas Eso por ahí y está el chaval por ahí dando eso vueltas. es. Entonces, una vez más, que ese niño sea explotado por sus padres, ¿vale? Pues puede ser un delito a seguir, o que ese niño está aprendiendo con sus padres, lejos de ser un problema, es algo muy loable. Entonces, ya la legislación laboral que no te permite trabajar hasta los 16 años, cuando con 12, 13 años, depende. Hay gente que con 12 años ya es muy pilas y gente que es con 14, no importa. O sea, Sí, no nos obsesionemos con una fecha en concreto, ¿vale? claro. Sino ese margen donde dejas de ser un niño y te conviertes en un adolescente. Por tanto, un tipo lleno de energía, con una capacidad para hacer cosas espectacular. Los encerramos, o sea, desde los 13 años que un tipo empieza a ser apto para trabajar hasta los 16 que les permitimos trabajar, durante 3 años los encerramos meses y meses y meses en unas aulas infames, ¿de acuerdo? Horas y horas y horas. Unos sacos de hormonas y energía. Sí. Claro, al final cuando llegan a casa solo quieren estar tirados en el sofá. Normal, han gastado toda su energía en no consumirla. O sea, hemos hecho que estos tíos estén 8 o 10 horas sentados en un aula, escuchando gente que no le interesa nada lo que están contando. Eso es agotador. Es Sí, agotador, es agotador. Entonces, claro, yo entiendo que mi adolescente llega a casa y lo que quiere estar tirado en el sofá y piensas, pero si no he hecho nada más que estar sentado en el aula. Sí, ha tenido que estar en un sitio donde no quería estar, escuchando cosas que no quería escuchar, pensando en 1000 cosas que sí quería hacer y que no puede hacer. Entonces, por supuesto que sí, pero no que tenga la experiencia laboral cuando acabas el instituto, que te permitan trabajar desde el momento que tienes capacidad física para trabajar. Pero ujú, por qué no te lo van a permitir? Claro, es muy interesante porque es algo que he discutido en un pedazo de historia con Jano García. Vamos encaminados hacia un mundo que va a envejecer. Entonces, dentro de 50 años seremos un mundo de viejos. Dentro de 50 años, esta tontería de los 16 años para trabajar va a desaparecer. Van a volver a bajar la edad. ¿Por qué? Porque no van a tener suficiente mano de obra para atender a tantos viejos. Ya claro. está. Es igual que lo de la demografía. No podemos reproducir hasta los 18 años. Pues no, dentro de 50 años van a bajar esa edad a los 16 o a los 15. ¿Por qué? Porque no habrá suficientes niños, entonces tenemos que empezar a reproducirnos desde antes. Y ojo, vamos a tener mentes sesudas que van a explicar por qué ahora sí es importante empezar a trabajar a los 13 o reproducirse a los 16, y una sociedad que lo va a aceptar no porque sea manipulada por el Estado, sino porque la sociedad quiere respuestas inmediatas. O sea, yo no quiero tener que pensar sobre los problemas, quiero que me des la solución. Dame el titular. Yo asumo el titular porque soy un holgazán intelectual, no quiero pensar, quiero que me des una respuesta rápida. Ya la tengo, perfecto. Oye, pero es que hace 20 años decides contrario, me da igual. O sea, yo no estoy aquí para debatir contigo, yo estoy aquí para disfrutar mi vida sin darle muchas vueltas a la cabeza. Y si tengo Mm, 3 respuestas fáciles y tengo que cambiar mi respuesta fácil, la cambio. O sea, no te preocupes, voy a cambiarla. sí, sí, sí. Es un poco como el debate de las pensiones, ¿no? Pero nada, Eso a es. mí me han dicho que tal. Digo, ya, pero a ver. No digo que no cobres, que te lo han prometido, que bueno, tú ya has cotizado, pero bueno, habrá que cambiar las cosas.
Eso Bueno, es. pues, pues nada, te iba a preguntar algo y se me acaba de ir, el santo al cielo. Ah, bueno, sí, pero al fin y al cabo, como tú aconsejas que alguien antes de entrar a una universidad trabaje al menos un año, al Yo, menos. yo aconsejo que trabajen desde los 16 años, aconsejo que trabajen antes de entrar a la universidad, aconsejo que trabajen mientras los estudios universitarios. O sea, aconsejo que desde cuando puedas tengas tu propia fuente de ingresos. O sea, Ujú, es fundamental. Pero incluso hasta le sacas un partido sorprendente e inesperado. O sea, tú me decías, yo es que trabajé, yo me estudié en la hostelería, pues imagínate si hubieras podido estar trabajando como camarero o sencillamente limpiando mesas desde los 13 años. La cantidad de información que tenías acumulada cuando te enfrentas a los estudios. O sea, ujú. yo trabajé como peón de albañil aquí en este pueblo desde que tenía, en aquella época se podía, 12, 13 años. Claro, cuando yo llegué a arqueología y me dieron las herramientas, sabía cómo utilizar las herramientas. O sea, algo Claro. tan. O sea, recuerdo perfectamente mi primera excavación arqueológica, cuando yo tenía. Como yo soy de noviembre, pues Mm, siempre voy un año antes. Entonces, aunque en principio el primer año de carrera lo tendría que haber empezado con 18 y terminé con 19, por lo que acabé con 18. Me acuerdo que llegué a la excavación, me dio una piqueta, la agarré y empecé a cortar el plano, el perfil, y la profesora dijo: "Qué bien lo haces, ¿has excavado antes?". Pues yo pensé: en arqueología no, pero no. como peón de albañil, unas cuantas veces. Bien, pero voy más lejos. Cuando yo interpreto en arqueología, cuando yo me encuentro un espacio transformado mediante una excavación, mediante una construcción, puesto que he trabajado en la construcción, sé lo que estoy viendo. Claro. Entonces, claro, hay cuestiones que yo he explicado a mis colegas arqueólogos que me miran con ojos como platos diciendo: hostia, qué tío tan listo. Y he pensado que no, que eso lo consigues. O sea, tú te vas con un albañil, te pasas 15 días cargando sacos de cemento y sacando carretillas y vamos, todo esto lo sabes de Sí, memoria. sí. Sí, a lo mejor no aprendes la diferencia entre románico y jónico, pero hay otras cosas que, vamos, las vas a tener muy, muy claras. Eso es. Eso me pasó con un compañero de clase en primero de hostelería, que él, como la familia tiene un hotel-restaurante con su cafetería y tal, pues hacíamos prácticas una semana, pues hacíamos cosas de camarero y la otra semana era teoría y claro, cuando llegamos a cafetería veías a ese chaval sacar cafés, te volvías loco. Nosotros no sabíamos ni llevar la bandeja, que íbamos así, ¿sabes? Pues sí, pues un poco Pero, una locura. pero voy más lejos. El arquitecto que haya sido camarero. Hay una cosa muy Claro. simpática que es cuando el arquitecto diseña el restaurante del hotel y no pone ningún enchufe. O pone los Sí, enchufes en sí, lugares imposibles. Y tú sí. vas y dices: a ver, si un arquitecto, si estuviera sido camarero, sabría que la cafetera tiene que enchufarse ahí. Y si no pones el enchufe ahí, le estás jodiendo al camarero. Pues bueno, antes de ser arquitecto, sé camarero y cuando tengas que diseñar un hotel, vas a ver qué hotel tan elegante te va a salir. Sí, 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 yo soy sobre todo cocinero, jefe de cocina y demás, y sí, o sea, sí, se nota que muy pocos arquitectos han pasado por cocinas, he Ajá. abierto unas pocas y se nota, que es lógico, ¿no? Lo que pasa que bueno, eh, Pero no debería serlo. O sea, ¿cómo es no, posible? debería tener una supervisión de alguien que conozca el entorno Pero ¿cómo y es el posible que trabajo. demos el título de arquitecto a un señor que nunca ha construido? Como tú decías antes, los arquitectos de las catedrales primero picaban piedra y 30 años después eran el arquitecto. Entonces, Mm, ahora lo hacemos al revés. Primero damos el título, luego les enseñamos a construir, ya vamos sí, mal. Pero encima les pedimos que construyan edificios que nunca han utilizado. mm, Entonces, es todo un absurdo, ¿vale? Porque, claro, el resultado final es que tú en la cocina tendrás que empezar a poner, pues, ¿cómo es esta cosa para evacuar los humos en los lugares más sí, inesperados? las campanas, Las sí, campanas. o El luego los pobre, fogones o cómo moverte el pobre simplemente. pinche cocina, cada vez que tenga que limpiar la campana, se va a ver y va a desear para poder bajar la campana, porque la han colocado en un sitio imposible para Sí, sacarla, tal ¿vale? cual. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos permitido que un arquitecto que no tenía ni idea de desmontar una campana cuando al pinche le toca limpiarla? Porque yo lo he hecho, ¿eh? Y es horrible. Sí, es O sea, horrible, es yo horrible. recuerdo con mi vara de picador de torero Sí, desmontando las partes de la campana para poder sacarlo, sí, porque sí, nadie había previsto que en la cocina había que hacer eso. claro. Sí, 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 sí. En fin, siglo XXI. No, Bueno, no dime, tanto, dime. no tanto siglo XXI Mm, como esa creencia de que en el momento que tú formalizas algo, está solucionado. ya, sí, sí, cierto. Una pregunta que le había hecho en un capítulo anterior a Eduardo Fernández Luiña, a ver cómo lo ves tú, el hecho de
¿Qué sensación o qué pensamiento te trae a ti a la cabeza exigencias a los estudiantes en países como creo que es Corea del Sur, donde la cosa, no todo el mundo obviamente, pero hay un nivel de exigencia per se en los estudiantes para sacar grandísimas notas por ellos mismos, una cuestión de ellos mismos, de su propio estrés personal que ellos se crean, para tener muy buenas notas, llegando a suicidios si no llegan a ese nivel de competitividad. ¿Qué piensas de eso? Pues que si hay alguien que quiere tener ese nivel de competitividad, tendríamos que ofrecerle la posibilidad de que compitiera ahí. O sea, no tanto que yo establezca un sistema formal que exija ese nivel de competitividad, como asegurarme de que si hay un estudiante que quiere tener ese nivel de competitividad, pueda tenerlo. Uh-huh. O sea, crear un entorno libre de que cada uno vaya ofreciendo lo que vea, y si hay negocio, monto mi escuela. Con Eso es. De... Y en esta escuela os vamos a hacer sudar sangre. Y vienes tú porque quieres estar en ese modelo de escuela. Y yo te lo ofrezco porque tú consideras... O sea, yo recuerdo un estudiante en la europea, teníamos un límite, ahora no me acuerdo los números exactos, teníamos un número de créditos que podías matricularte, básicamente materias. Pongamos 5 materias, ¿vale? Entonces solamente puedes matricularte 5 materias, no podías matricularte de 6. Y los números los estoy diciendo equivocados. Pues teníamos un estudiante que cada año venía y me decía, yo necesito matricularme de 12. Necesito tener esa presión. De esas 12 voy a suspender 2 o 3, estoy seguro. Pero voy a sacar muchas más de lo normal, pero no voy a sacarlas todas. Yo le decía, entonces si ya sabes que vas a sacar, vale, el límite son 5 y puedes sacar 9, ¿por qué quieres 12? Porque necesito esa presión y la necesito. Y si no, no lo hago. Bueno, pues chicos, si es así. Afortunadamente tenía una secretaria de la universidad que era la que tenía que validar ese tipo de cosas contra la norma. Elena de la Fuente, una persona muy generosa que entendía perfectamente lo que le explicaba y que me daba el visto bueno a ese estudiante. Pues perfecto. O sea, si el chico quiere sufrir, porque es la forma que tiene, eso es lo que le complace, pues ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad? Claro, es la psique humana. Ahora me está acordando yo de que una tontería que no tiene nada que ver, pero un poquito sí para mí, en el hecho de que sí, es como que a veces te enfadas con la novia y comienzas a limpiar la casa como no la has limpiado nunca. Pues, la gente a veces le da por pensar estas cosas y se vuelve hiperproductivo con cosas que no tienen ningún sentido. Eso es. Pero bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, pues si te parece bien, lo dejamos por aquí, ya una horita, más o menos, lo que habíamos hablado. Si quieres, te dejo. Bueno, te dejo, ¿cómo no? Por Dios. Una última reflexión, un último minuto, un último mensaje a la gente que nos escuche, que esté pensando en estudiar, no sepa qué estudiar, que vaya a ser alumno, que vaya... En general, gente que esté estudiando. ¿Alguna idea? Pues la reflexión final es que tienes que estudiar lo que realmente quieres estudiar. Aquello que te satisface plenamente. Que no te dejes llevar por si tienes o no tienes salidas laborales. Porque si estudias lo que realmente se te satisface a ti, ¿vale? O sea, no lo que está de moda, que es diferente. Si estudias lo que realmente te satisface a ti, vas a construir tus salidas laborales. Las vas a construir tú, porque realmente te satisface. Ojo, si estudias lo que te dicen tus padres porque tienes salida laboral, posiblemente no trabajarás en eso. Si estudias lo que está de moda, cuando pase de moda, ¿vale? Pues se olvidó. Pero si estudias lo que realmente te satisface estudiar, no tengas ninguna duda de que tendrás salida laborales porque tú te las vas a construir. Además, el siglo XXI te da muchas herramientas que antes era más complicado, pero a día de hoy sí que te da muchas salidas. Bueno, pues nada, con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy en Rompiendo Cadenas. Gracias por caminar con nosotros en esta ruta de aprendizaje y descubrimiento. Recuerda que la educación es un camino que construimos entre todos. Para seguir conectados y descubrir más historias, no olvidéis en visitar nuestros métodos de contacto, que los encontrarás en la caja de descripción. Yo soy Mario y ha sido un honor compartir contigo estos minutos de charla. Espero que sigas aprendiendo cada día. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.